¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan mis amados hermanos? Compartimos en esta noche una vez más este mensaje de vida, pero tengo la alegría de poder presentarle al predicador esta noche, que será nuestro hermano Santiago Gallitúa, desde la provincia de Córdoba, con nosotros. Bienvenido Santiago, después de haber hecho la cuarentena acá en Montermoso. Gracias. Así que bueno, les dejo con él y que disfruten la palabra del Señor. Dios te bendiga y gracias por aceptar la invitación. Que disfrutemos todos. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar. Hay algunos que están conectando ahí al grupo de la iglesia, otros por mi Facebook, también que estoy compartiendo el video. Que Dios les bendiga. Vamos a compartir un poco de la palabra de Dios, un mensaje muy propicio para nuestras vidas hoy, que estamos pasando estos problemas, estas cuarentenas, aislamiento, pero siempre la palabra de Dios llega justo a tiempo. Por eso es que hoy quiero comentarles, empezar hablando un poquito de algo que encontré muy interesante con respecto a lo que quiero hablar hoy, que es un pedazo de un poema que habla de este tema que quiero afrontar. Dice... El título es Nadie se cruza por azar en tu vida. Y dice así: nadie se cruza por azar. Las personas que entran en tu vida entran por una razón, por una estación o por una vida entera. Cuando percibas el motivo, vas a saber qué hacer con esas personas. Cuando alguien está en tu vida por una razón, es generalmente para llenar la necesidad que has demostrado tener. Estas personas vienen para ayudarte con la dificultad. Cuando las personas entran en nuestra vida por una estación, es porque llegó a su vez a repartir, crecer y a aprender. Y dice que cuando las relaciones son de una vida entera, enseñan lecciones para una vida entera. Este es un fragmento de un poema de Paulo Coelho, que me gustó mucho, muy interesante, pero no es ninguna novedad. Solamente va a ratificar el tema del que quiero hablar hoy, que es esto de la gente que entra a nuestra vida. ¿Por qué entra? ¿Por qué la dejamos entrar? ¿Por qué eligen entrar a nuestra vida? Y sobre todo, ¿cuáles son los cambios que producen en nuestra vida? Esto de vivir es un tema, ¿no? Es como una seguidilla de problemas. La vida yo la veo así. Una seguidilla de problemas. Son luchas en las que a veces caemos por errores. Problemas en los que nos caímos por cometer errores, tomar malas decisiones. A veces fue sin querer queriendo, como dijo el Chavo del Ocho. Nos metimos en un problema, pero no fue nuestra intención, ni siquiera cometimos un error. Estamos en un problema sin querer, que tal vez fue culpa de otros. Y también a veces nos metemos en problemas y en dificultades porque nosotros elegimos. Y esto suena raro, pero es así. Por ejemplo, el matrimonio. Formar una familia es un lindo problema en el que uno elige meterse. Son dificultades que uno tiene que afrontar, pero con un gustito porque es lo que a uno le gusta. Por ahí cada uno elige el trabajo. Y cada trabajo tiene sus problemas, pero uno elige cuáles son los problemas que quiere afrontar, cuáles son los problemas a los que se quiere dedicar a resolver. Por ejemplo, si a mí me metes a un taller mecánico, voy a estar en grandes problemas porque ni siquiera son los problemas que me gustan. Pero a un mecánico vos le decís, pero ¿cómo haces todo el día renegando con los fierros, con la grasa en las manos? Yo ahí a mi cuñado lo veo siempre engrasado con las motos y digo, ¿cómo puede ser que haya gente que esté disfrutando de eso? Pero bueno, le gusta, es el problema que eligió. Y así es la vida, ¿no? Es como una seguidilla. Resolvés uno y entras en otro, resolvés otro y entras en otro problema. Hoy quiero hablar de una historia que es muy linda, muy atractiva, tiene muchos puntos, muchas facetas ahí para poder analizar, que está en el libro de Lucas. Vamos a usar la Biblia de papel hoy porque el celular lo tengo ocupado. Mi Biblia de chips y microchips,
y cablecitos está ocupada. Vamos a leer el libro de Lucas, San Lucas, en vivo y en directo. En el capítulo 18 hay una historia muy linda, muy conocida para los hermanos de la iglesia, pero por ahí vos que no has ido a la iglesia o has ido poco a la iglesia, tengo muchos amigos ahí en el Facebook y contactos que nos decimos amigos pero no nos conocemos ni las caras. Pero tal vez estás viendo esto y te va a gustar esta historia. En Lucas 18, en el versículo 35, dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho. Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Qué te parece la historia? Está muy buena, es una historia muy hermosa y con un final más que feliz. Un final genial. Jesús termina, el broche de oro de la historia es el milagro que hace el Señor solamente con decir: recíbela. Y Él recibe la vista. Pero hay unos puntos que quiero destacar. Cuando leí esta historia, en estos días, preparando esta charla, me empecé a imaginar cosas que por ahí algunos predicadores han comentado, tratar de meterme con la imaginación en ese momento, en ese episodio, tratar de entender al ciego que gritaba, tratar de ver la reacción de Jesús, por qué reaccionaba así Jesús, y la gente, y todo eso, imaginaba, trataba de meterme en eso para entender y sacar el mayor provecho a la historia, que tiene muchísimo. Por eso tantas veces ha sido predicada, creo, esta historia, porque tiene muchas cosas para aprender. Entonces me imaginaba ahí a Bartimeo, que se llamaba este hombre ciego, sentado en un camino, en la entrada de una ciudad. Dice que estaban llegando a esta ciudad y estaba ahí tirado. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente pasaba por ahí, entonces él pedía ahí a la gente limosna, comida, ayuda, ¿no? Ayuda, y bueno, siempre hay gente que está necesitando algo. Y siempre hay gente que está necesitando mucho. Este hombre necesitaba limosnas, necesitaba comida, estaba ahí esperando migajas. Pero resulta que, habiendo pasado ya mucho tiempo, porque ya era un hombre, no era un niño, habían pasado muchos años esperando ahí, él, en un día que él no esperaba, pasa algo extraño para él. Por un camino que siempre pasaba gente, que iba y que venía de una ciudad a otra, en sus carros, tal vez en sus mulas, los más pobres caminando, y él más pobre que todos, tirado ahí, a la orilla del camino. Y estaba con una esperanza gastada, con una fe quemada, ¿no? Y acostumbrado a la migaja y al desprecio. Este hombre pasó mucho tiempo ahí, pero sin embargo dice que un día, cuenta la historia, que hay un evento, que hay mucha gente, él empieza a oír, ahí tirado en el piso, tal vez hacía frío, tal vez hacía calor, pero me imagino que estaba ahí con sus cosas en el piso, esperando escuchar el ruido de alguna moneda en la lata, cuando empieza a escuchar que viene gente, que se empieza a acercar, y es mucha gente la que viene, y las personas que tienen esta discapacidad de ver, tienen unas capacidades
de oír más desarrollada. Entonces él empieza a escuchar de lejos y se empieza a dar cuenta que esto no es algo normal, que no es natural, no es de todos los días y tal vez sea la única vez que escuche esto. Empieza a escuchar un montón de gente que viene alrededor de alguien y se empiezan a escuchar, empieza a percibir gente pidiendo, gente tratando de tocar a alguien. Alguien debe haber sido alguien muy famoso, pero él no entiende por qué esta persona tan famosa pasa caminando por ahí y no pasa en su carruaje y no pasa distanciado por soldados, no pasa distanciado por su guardaespaldas y pasa entre la gente caminando. Y cuando este hombre ciego y necesitado en el piso escucha todo eso, empieza a preguntar, ¿qué pasa? Y a los que le van pasando cerca, ¡hey, hey! ¿Alguien me escucha? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa tanta gente? ¿Qué pasó? ¿Hay algún desastre natural? ¿Se están escapando? ¿Qué pasa? Escucho voces como que piden. ¿Quién viene? ¿Qué pasa? Entonces alguien se acerca y dice, mirá, cállate un poco y escuchá, te voy a decir. ¿Sabés qué pasa? Viene Jesús. Jesús ese que hace milagros, entonces toda la gente viene atrás de él y aparte enseña cosas muy nuevas de la fe, de Dios, dice que es el Hijo de Dios, entonces hay mucha gente siguiendo porque quiere escuchar lo que dice, hay de toda clase de gente, dice, mirá, viene gente pobre, hay gente que viene enferma de lejos buscándolo a él, hay gente religiosa, hay políticos, hay de todo, hay mucha gente siguiéndolo, cada uno por lo que necesita de sacar de Jesús, obtener de él, pero dice, pero por favor no grites porque ya hay mucha gente gritando. Basta de gritar, basta de grito. Y como que lo gritan ahí al ciego. Entonces yo creo que rápidamente debe haber tenido que tomar una decisión rápida cuando se dio cuenta de que el que pasaba por ahí era tal vez la única persona que podía cambiar el sentido de su vida. Entonces Bartimeo lo que hace, rompe una regla, rompe la estructura y le desobedece. Le desobedece eso que le dijeron, Bartimeo, pará, que deja de gritar, que Jesús se va a enojar, le molesta a Jesús que la gente grite así, pará, Bartimeo, qué desubicado que sos, ¿por qué gritás? Pero Bartimeo no escuchó esas voces y escuchó más fuerte su voz interior, la voz de necesidad de tener un encuentro con Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Me imagino que agarrándose de algo se paró con algún palo, con algo, me lo imagino yo gritando y moviendo algún trapo para que Jesús lo vea. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nada. Y lo único que escuchaba era, cállate, Bartimeo, pero alguno le habrá querido tapar la boca y él le habrá tirado un palazo al aire. Y de vuelta, ¡Jesús! ¡Ten misericordia, Jesús, aquí estoy! Y revoleaba el trapo ahí, y el palo, y gritaba. Y yo me imagino que en ese amontonamiento de gente que iba alrededor de Jesús, y los discípulos tratando de calmar a la gente, a los manotazos, el griterío, no sé cómo habrá sido. No creo que hayan escuchado Jesús a ese grito. No creo que él haya escuchado el grito de otro más y encima lejos, fuera del grupo, porque la gente siempre lo apretaba a Jesús. Otras historias cuentan que la multitud lo apretaba y todos trataban de tocarlo porque tenían fe en él, querían salvarse, o simplemente porque Jesús era famoso y como siempre existe esa gente que quiere estar ahí, salir en la foto, ¿no? Entonces este hombre ya empieza a gritar de una manera alocada al punto que Jesús lo escucha. Entre medio de tanto lío, entre medio de tantos gritos y de tanto descontrol, Jesús escucha un grito que sobresale, el grito del ciego Bartimeo, que ya no estaba tirado junto al camino, que yo me imagino que ya se había parado, que ya había hecho un lío y que había 2 o 3 tratando de agarrarlo, como que había hecho un show aparte, ¿no? Entonces Jesús para la multitud, se frena y dice, ¿qué pasa ahí? A ver, ¿quién es el que grita así? Le pregunta Jesús a los discípulos. Y dice un discípulo, este ciego, es un desastre, Jesús, este hombre, mira cómo se pone a gritar, te frenó Jesús, te paró vos que ibas con un destino y marchando bien, ahora nos va a demorar, qué problema. Pero
yo creo que me pongo en el lugar de Bartimeo y digo, Bartimeo no quería dejar pasar esta oportunidad, iba a hacer todo lo posible. Creo que si no lo escuchaban, Bartimeo iba a arrancar a tirar piedras, digo. Hasta que le pegara a alguien importante y se frenaran y lo vieran y lo escucharan. Y a ver si tenía una oportunidad nomás en su vida de escuchar a Jesús. Él no sabía cuántas veces iba a pasar Jesús por ahí y él estando en ese lugar. Porque a veces pasa eso, ¿no? Las oportunidades pasan una vez nomás. Alguien dijo por ahí que la oportunidad es desnuda y calva. Cuando se te pasa no la podés agarrar de ningún lado. Y Bartimeo tal vez estuvo pensando en eso. Y mientras gritaba él mismo se animaba a seguir gritando. Y él aprovecha esa oportunidad y dice que, bueno, que pensando en Bartimeo, dice que Jesús le dice, a ver, tráigamelo para acá. Jesús no se podía mover mucho porque estaba lleno de gente, no era que Jesús era tan importante que se quedaba así, a ver, tráigame los enfermos acá, no, es que la gente realmente lo tenía, lo movía la gente, y con dificultades avanzaban por el camino. Entonces los discípulos abren camino y lo traen ahí al ciego, tanteando hasta donde estaba Jesús, y ahí ocurre el milagro, el hermoso milagro donde él es sanado. Pero algo que me gusta de Bartimeo es que Bartimeo, después de que es sanado, dice que sale, dice, glorificaba a Dios y seguía a Jesús. Dice que después que vio, le seguía y glorificaba a Dios. Y después todo el pueblo glorificaba a Dios. Pero me gustó esa actitud de Bartimeo, muy bueno. Hay otras historias en la Biblia de gente que Jesús sanó y se fueron. Ni siquiera volvieron a agradecerle a Jesús. Ni siquiera dijeron gracias. No se supo más nada de ellos. Jesús los sanó y desaparecieron. Este no. Este ciego, que ahora es el ex ciego Bartimeo, sigue a Jesús. Después del milagro. Qué importante, ¿no? Ahora pensando en Jesús. Pensando en Jesús. El papel que cumple Jesús en esta historia también es fundamental para que pase lo que pasó. Bartimeo hizo lo suyo. Aprovechó la oportunidad. Rompió la estructura, aún su propia estructura de decir, no, me tengo que portar bien para que la gente, por las dudas, mira, si hago un escándalo, Jesús me sana y después todo voy a hacer el loco, nadie me va a dar una limosna, por las dudas no voy a gritar tanto. No, él se olvidó de todo, se la jugó toda y gritó. Y obtuvo algo bueno de Jesús, algo que Jesús realmente quería darle, no es que él se lo quitó. Pero también Jesús hizo muchas cosas en esta historia. Jesús dice que lo primero que veo que Jesús pasó por ahí. Jesús pasó cerca del ciego, cerca de Bartimeo. Y vos podrías decir ahora, o mucha gente podría decir, qué suerte que tuvo Bartimeo. Qué suerte que tuvo ese ciego porque justo pasó Jesús por ahí. Mirá que había ciegos por todos lados, pero él se fue a sentar justo ese día ahí y Jesús pasó por ahí, tuvo mucha suerte porque fue sanado. Y yo te voy a decir sinceramente que a veces, no, siempre Jesús tiene todo planeado. Dios tiene todo planeado y todo calculado para pasar por donde tiene que pasar y el día que tiene que pasar. Y va a pasar. Y va a suceder lo que tiene que suceder. Y ese día él tenía que pasar por ahí, Jesús. ¿Por qué? Porque estaba Bartimeo. Porque esta historia se tenía que escribir, porque hoy te la tenía que decir a vos y contártela, porque es una historia que ha cambiado muchas vidas, sigue impactando la mía y te está sirviendo a vos seguramente porque es la palabra de Dios. Jesús pasó por ahí, fue lo primero que hizo Jesús. Se acerca, pasa cerca de él. Cuando Jesús oye los gritos de Bartimeo, se detiene. Jesús sabía que estaba Bartimeo ahí. Pero cuando escuchó los gritos desesperados de Bartimeo, entonces Jesús dice, bueno, acá está. Acá me están dando el pase. Porque Jesús es así. Si algunos por ahí, yo leo mucho lo que la gente escribe, bueno, los que están en Facebook saben mis opiniones y saben que me meto por ahí y comento, donde nadie me preguntó, yo comento igual. Y dice, María, ya se metió este religioso. Bueno, y yo leo mucho a la gente y por ahí he leído que alguien dijo, bueno, si Dios tanto nos ama, ¿por qué no nos ayuda? Si Dios tanto ama a este mundo, ¿por qué no? ¿Por qué hay tantos pobres allá? ¿Por qué mueren tantos acá? Porque Dios no es así como nosotros pensamos que es. Dios espera tu pase. Dios espera que vos le des la oportunidad de que Él haga algo en tu vida.
Él no es así metido como es el diablo. Oh, ya empezó a hablar del diablo, este religioso. El diablo está, chicos, hablemos o no hablemos de él, está. Y el diablo siempre está atacando en todo momento. Él no se le pasa una oportunidad para tentarte, para lastimarte, para herirte, para mentirte. El diablo es así. En todo momento te falta el respeto. Y se mete en tu vida y en tu mente. Pone pensamientos para que estés mal y para que hagas mal. Pero Dios no. Dios espera tu autorización. Por eso Jesús, cuando va pasando por acá, escucha la voz del ciego que está gritando y dice: Jesús, listo, ahora me voy a parar porque Él me está dando el pase, Él me está abriendo la puerta en su vida para que yo haga algo. Entonces Jesús se detiene ante el llamado. Y lo tercero que hace Jesús es que está dispuesto. Jesús está dispuesto a ayudarlo. Esto es algo genial. Hay una imagen que a mí me queda de un evento que hubo en el Instituto Bíblico hace muchos años, el Patagónico, y que tuvimos que hacer atrás unos afiches y que decía: Jesús todavía está con los brazos abiertos, como diciendo: ahí está listo para abrazarte, como en la cruz, pero Él está vivo, pero Él tiene las marcas de que murió en la cruz por nosotros, resucitó y está vivo aún con los brazos abiertos. Y ahí estaba Jesús dispuesto a ayudar, y entra esta pregunta, que es la del título del mensaje, que es la pregunta que a mí me hizo volver a leer esto. Y atención, yo les voy a contar una intimidad. El mensaje surge del jueves, que estuve escuchando el mensaje de Nico, por este mismo canal, y a esta misma hora, que dijo: acá lo tengo a Nico colaborando, ayudando, y a la esposa, muchas gracias. De paso, el chivo. Pero que Nico en un momento dijo: ¿qué quieres que haga? En el mensaje que estaba dando. Y esta es la frase que le dice Jesús a Bartimeo. Cuando lo traen a Bartimeo y se lo paran delante de él, Bartimeo ve todo una nube, o verá todo negro, no sé cómo ven las personas con esta enfermedad o con esta discapacidad, y se para frente a Jesús, y Jesús le dice en el 41: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Fuerte, ¿no? Que Jesús te pregunte eso. Que una persona cualquiera te pregunte eso ya es fuerte. Ya es más que interesante. Ya ve su corazón, su disponibilidad a ayudarte. Pero imagínate que Jesús le está preguntando eso a un ciego en medio del camino con un montón de gente alrededor. Jesús se pasó ahí con esta frase. Jesús mostró lo que era Dios, pero que era un Dios de amor. Que era un Dios de amor, preocupado por la necesidad de Bartimeo. ¿Te imaginas eso? De todo lo que estaban ahí, creo que Bartimeo era el peor de todos. Capaz que era el que estaba más sucio, capaz que fue el más desubicado de todos. Y Jesús para todo y le habla solamente a Bartimeo y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas de mí, Bartimeo? Porque vos sabés, en esa frase hay un montón de cosas encapsuladas, porque esa frase también quiere decir: me interesa lo que te pasa, Bartimeo. Me preocupa tu necesidad. Y otra frase que está encerrada dentro de ese ¿qué quieres que te haga? Es: yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Decime y yo lo hago. Yo soy Jesús. ¿Qué querés que haga? Fuerte, qué momento para Bartimeo, ¿no? Jesús respondió por fin el pedido de Bartimeo. Y hay algo que Bartimeo hace que está muy, muy interesante, porque Bartimeo estaba pidiendo limosna. Bartimeo a la orilla del camino no pedía que alguien lo sane. No tenía un cartelito: a ver, alguien que pase y me sane de mi ceguera. No, limosna. Porque sabía que nadie le podía dar lo que él necesitaba, realmente. Nadie podía resolver su problema de fondo en la vida que estaba pasando, la situación que él estaba viviendo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Quiero que ahora lo tomes para tu vida. Quiero que ahora tomes esta historia y te pongas en el lugar de Bartimeo. Hoy Jesús está pasando cerca tuyo. Hay una canción que cantábamos hace mucho: Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo lo transforma, la alegría. Bueno,
Con música queda mejor mi voz. Perdón, la próxima lo vamos a hacer mejor. Pero Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Por esta pantallita de tu celular, Jesucristo está pasando. Y no soy yo. Es el mensaje de Jesús. El que está pasando y está atravesando tu vida ahora. Hermano de la iglesia que me estás escuchando, cristianos. Vos sabés que cuando Jesús pasa, nada sigue siendo igual. Cuando Él pasa por tu vida, nada sigue siendo igual. Cuando Él se acerca a tu vida, nada sigue siendo igual. Y si vos nunca probaste a Jesús y estás viendo este mensaje ahora, escuchando estas palabras, yo te puedo decir que pasaron miles de años de esta historia y Jesús sigue haciendo lo mismo. Jesús lo ha hecho en mi vida. Jesús lo ha hecho en la vida de cada una de las personas que lo siguen ahora. Y tal vez si podés abrir un poquito tu mente para entender esta palabra y dejarla que llegue a tu corazón, vas a entender por qué todos los locos que seguimos a Jesús lo seguimos así. ¿Por qué lo seguimos? Porque Él un día se acercó a nosotros. Porque Él un día nos dio la posibilidad. ¿Y sabés qué hicimos todos esos locos? Lo mismo que Bartimeo. Si nos tuvimos que tirar al piso, a llorar, a clamar en nuestra habitación, a buscar a Dios con nuestra oración torpe, muchas veces hasta faltándole el respeto a Dios, sin querer, porque no lo conocíamos bien, gritándole a Dios. ¿Por qué? Ayúdame, no doy más. Con nuestras propias palabras, cuando nunca habíamos leído la Biblia, pero supimos que Jesús nos amaba, que Jesús se acercaba a nosotros, aprovechamos la oportunidad y nuestra vida cambió. La vida de Bartimeo, de ser un tipo tirado a la orilla del camino, mendigando, triste, solo, despreciado por la sociedad, a ser uno más de los que glorificaba a Dios con los demás. Sano, con un montón de posibilidades nuevas en su vida. Nacía de nuevo realmente. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida esta noche. O la hora que estés escuchando viendo este video. Él puede darle un nuevo comienzo a tu vida. Él puede hacerlo. Vos que seguías al Señor, yo cuando... hay veces en la vida que uno ve una historia como esta y es como que todo arranca de nuevo. Es como que volvés a leer esta historia después de varias veces que la escuchaste y que la leíste porque te tocaba pasar por ahí en tu lectura bíblica, pero hay veces que esta historia de la Biblia que me hacen nacer cada día y decidir de nuevo cada día seguirte, Jesús. Quiero seguirte, Jesús. Quiero glorificarte. Sí, a veces las religiones tienen un montón de problemas y de líos de que tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, mirá, esto sí, esto no, esto es pecado, Pero cuando vos empezás a conocer a Jesús, tu mente se aclara, tu camino se limpia. Y quiero que entiendas que este Jesús que se le aparece a Bartimeo es el mismo Jesús que se te aparece hoy. Y quiero aclarar una cosa. Cuando Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo dice, recobrar la vista. Quiero ver. Como diciendo, lo más difícil te pido para mi vida. Y Jesús le dice, mira, ahora vas a ver. Y sabes que por tu fe, ahora también sos salvo. Salvo de tu enfermedad y salvo porque has creído en el Hijo de Dios. ¡Fua! 2 por 1. Así es Jesús. Has sido salvado de tu enfermedad. Sí, ya no sos más ciego, pero también sos salvo porque lo has demostrado con tu fe cuando te acercaste a mí. Hoy el Señor te quiere salvar de tu destino, que es el mío también, si me alejo de Dios, si le doy la espalda a Dios, que es el infierno, porque pecadores somos todos. Pero los que creen en Jesús tienen otro destino. Y su vida es diferente, porque empiezan a esquivar los pecados y las tentaciones del diablo por amor a Cristo. No para ir al cielo, sino por amor al que ya te abrió la puerta del cielo, que es el Señor, cuando murió en la cruz, por todos los que creen en Él. Yo te invito hoy que hagas esta decisión y que tengas en cuenta una cosa, la última, y ya para ir cerrando. Mirá, cuando está la multitud alrededor de Jesús, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Jesús para todo, lo llama a Bartimeo, se para frente a Bartimeo y habla personalmente con él, en medio de la multitud. Eso está diciendo algo también. Que la relación del Señor
con vos, conmigo, es personal. Es del Señor a vos, de vos al Señor. Es también, como dice en otra parte de la Biblia, que Él a sus ovejas, Él es un pastor que cuida las ovejas, pero a cada una la llama por su nombre. Es individual el tema. Acá no tiene nada que ver con que yo creo en esto, ahora voy a ser de los religiosos, ahora voy a ser de los evangélicos, ahora voy a ser de los católicos. Esta es una relación tuya con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de personas que te van a guiar, pero al final el que va a andar en el camino con vos de la mano va a ser siempre el Señor. Y muchas veces cuando te quedes solo te vas a dar cuenta que es personal, porque el único que se queda a tu lado es Él. Cuando todos los amigos se van, en vez de llorar en el Facebook, como algunos por ahí lloran, ay, todos los amigos son unos traidores, el que le da después te quita, después te traiciona. Cuando vos le das la mano a Jesús, ya no vas a llorar más por eso. La gente va a pasar, como leíamos el poema de Paulo Coelho al principio, gente que llega por una estación y pasa, y vos seguís adelante. Gente que llega para toda la vida, pero hay alguien que cuando una vez te toma de la mano, el Señor Jesús nunca más te va a soltar. Nunca más te va a soltar. Y aunque vos ahora te sientas por ahí alejado de Dios, te sientas que caíste en el barro, como dice que esas, como el chancho, dice la Biblia, que vuelve al lodo. Vos no sos ese chancho. Recién estaba leyendo algo del príncipe de los predicadores, de Carlos Spurgeon. Y decía una frase de él, dice que las ovejas se ensucian en el lodo, pero no son chanchos. Caen en el lodo. Los chanchos se revuelcan en el lodo, que es otra cosa. Así que vos por ahí caíste en el lodo y te sentís que estás muy alejado del Señor, muy sucio, pero vos sos una oveja que el Señor puede limpiar así, con una palabra, como sanó al ciego. Volvé al Señor, aprovecha esta oportunidad. Hoy el Señor pasa cerca tuyo. Gritá, hacé lo que tengas que hacer, rompé tus propias reglas, tu propio paradigma y volvé al Señor. Que Dios te bendiga. Espero que este mensaje te ayude a acercarte al Señor. Esta es la idea, que vos te acerques un pasito más cada día a Dios y que seas bendecido. Este es un mensaje de esperanza, este es un mensaje de que las cosas pueden mejorar si te acercas al Señor. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. No sé si el pastor me acompaña. Muy bien, mi querido. Bueno, Yo le gloria a Dios. oramos Ora. también allí donde estás. Podés repetir la oración que va a hacer nuestro hermano Santiago y de fe, con convicción. Y el Señor te va a escuchar. Solamente te orientamos y nosotros pedimos al Señor la bendición sobre tu vida. Gracias, Santiago, por esta palabra. De nada, pastor. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias, papá, Sí, Señor, por este tiempo que hemos pasado con tu palabra, contigo. Señor, tú nos ayudas a través de la palabra. Sí, Padre, Señor. ahora queremos hacer una oración especial, pidiéndote, Señor, que tú, ya que estás pasando aquí cerca de nuestra vida, Oh, ya que Padre. estás llegando a nosotros a través de este video, Señor, Sí, Señor. hoy puedas hacer algo en mi vida. Señor, hoy Sí, clamo a ti Señor. como clamaba Bartimeo. Decirle al Señor, hace algo en mi vida, necesito algo Sí, algo Señor. profundo, algo que nadie puede hacer por mí. Ya no quiero recibir limosnas en la vida, Señor, quiero recibir algo que cambie mi vida, algo que me haga diferente, algo especial, y tiene que ser sobrenatural y tiene que ser tuyo, Señor Jesús. Por eso en esta noche pido que tú hagas algo en mi vida, que entres a mi vida, Aleluya. que la cambies, que comience de nuevo una vida de cero, Señor, con un Sí, montón de Señor. posibilidades nuevas como la tuvo Bartimeo, Señor. En el nombre de Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Sí, Entra, Señor. Jesús, y haz Sí, el milagro Señor. que tengas que hacer. Sí, Señor. Papá, te pido por toda esta gente que está acercándose a vos, Señor, que está con un corazón abierto y sincero buscando de vos, Jesús, Sí, que ellos Señor. puedan sentir tu presencia, Espíritu Sí, Santo. Señor. En este momento pueda llegar tu presencia hasta donde ellos están y tú te hagas cargo de sus Aleluya. necesidades, Padre, Sí, sobre Señor. todo de su salvación, papá. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Recordá que estamos con el Centro de Recepción y Distribución de Alimentos en la Iglesia Evangélica frente a la comisaría, acá en Montehermoso, provincia de Buenos Aires, Argentina.